Hola, me da gusto que estén aquí, bienvenidos. Yo soy Keila y quédense para ver todo el video completo porque este video es uno de los más importantes para mí en lo personal. Y antes de empezar con el video, los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta al video y le den clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos una actualización. En febrero del año 2022 tuve una cita en Ciudad Obregón en especialidades en trasplantes para una cita de aquel año. Entonces, recuerdo que llevé una actualización de un ecocardiograma y todo salió perfecto esa cita. Muy bien. Y en el mes de marzo, recuerdo muy bien que me llega una llamada, recibe una llamada mi mamá en aquel entonces. Me estaba haciendo mis diálisis, eran como las 3 de la tarde, 3:30 aproximadamente, y mi mamá recibe una llamada telefónica con la de Ciudad Obregón. Contesta y le dicen que es el doctor Arias, que habla de trasplantes para decirnos que quiere hablar conmigo, que quiere hablar con la paciente, que si se encuentra la paciente disponible para hablar por teléfono con ella, o sea, conmigo. Entonces le dice a mi mamá que sí. Y me lo pasa y mi mamá pues pone en altavoz el teléfono y el doctor se presenta y me dice que hay un donador en potencia, que ya llegó que ya llegó el número de lista a mí, que hay un donador, y me empieza a hacer preguntas, que si no tengo gripa, que si mi línea está muy bien, que si no he tenido ningún problema de salud últimamente, que si tengo mis vacunas COVID. Entonces yo a todo le digo que sí, que todo está muy bien. Entonces me dice que me tengo que presentar al siguiente día a las 5 de la mañana en el hospital para hospitalizarme y hacerme ciertas pruebas para ver si yo soy si soy compatible y puedo recibir ese órgano y para ser trasplantada. Recuerdo que ese día era sábado, sábado 19 de marzo. Cuando colgamos en la llamada, nos emocionamos muchísimo mi mamá y yo. Recuerdo que ese día estábamos solas, ella y yo. Como les digo, ese día en esa hora que nos hablaron, me estaban haciendo mi diálisis. Entonces nos emocionamos mucho, no sabíamos qué hacer, queríamos arrancar de felicidad, y mi mamá de volada hablarles a mis hermanos, comunicárselos. También recuerdo que esa vez mi papá estaba trabajando fuera de la ciudad y entonces en ese momento pues mis hermanos eran el apoyo inmediato. Afortunadamente uno de ellos descansó el sábado y el otro de mis hermanos salía a las 5 de la tarde. Entonces mi hermano, el que descansó, llegó de volada a la casa. De hecho andaba en un parque con mi sobrina y llegaron, y mi hermano, el que salió a las 5, pues llegó a la casa, se le hizo largo, eterno para salir, me recuerdo. Y entonces con la movilidad para comprar
boletos para irnos, hacer maleta, empezarle a avisar a la familia, la más cercana. Pero también caímos en cuenta que no nada más era yo la persona que la que le habían hablado. Caímos en cuenta que hablan a 3 personas más aparte de mí, que era un volado, que el asistir era un volado para ver si yo era compatible con el posible donante. Entonces empezamos a pensar un poco más frío, que era un 50% de que sí o no, pero nos teníamos que presentar. Entonces nos fuimos con una maleta, recuerdo con poca ropa, ambas, tanto mi mamá como yo, y pues con la bendición. Entonces nos fuimos, recuerdo, como a las 7:15 y llegamos allá a Ciudad Obregón a las 12 de la noche aproximadamente. Aquí llegamos a un hotel que se encuentra frente al IMSS, y que ya lo conocíamos porque anteriormente, en citas pasadas, ya habíamos procurado saber dónde había alguna estancia para quedarnos, para ir buscando conocer un poco alrededor del hospital. Entonces llegamos directamente a un hotelito que son tipo hoteles, posadas, donde todo se nos hacía muy, muy agradable en el hotel donde nos quedamos. Entonces al siguiente día cuando llegamos prácticamente descansamos porque estábamos acostadas, pero era el pendiente. Dormimos porque nos venció el sueño, recuerdo. Entonces nos levantamos a las 4 de la mañana para llegar al hospital, para yo quedar ingresada en el hospital. Recuerdo que llegamos a las 5 y notamos que también llegaron las otras 3 personas que les habían hablado. Entonces a las 6 de la mañana recuerdo que ya nos empiezan a hablar. O sea, sí llegamos y preguntamos sí nos reportamos con unas muchachas, unas trabajadoras sociales. Y entonces dijeron, sí, aquí están, dice, pasen, nos pasaron a una salita, muy bien. Y a las 6 de la mañana llegó una enfermera y nos empezó a hablar. Entonces, ahí me habló, fui la segunda a la que le hablaron, y nos explica la enfermera que me va a tomar muestras de sangre, me va a hacer prueba COVID, y me tomó signos vitales. Entonces dijo que las pruebas se iban a mandar a Hermosillo para ser analizadas. Nada más me iban a hacer ahí en Obregón la prueba rápida de COVID. Recuerdo que me hicieron las pruebas en ambos poros de la nariz, porque una iba a ser para la prueba rápida y una la iban a mandar a Hermosillo junto con la sangre para hacer las pruebas cruzadas de compatibilidad con con la persona, con el potencial donante. Entonces a las 7 de la mañana nos ingresan a hospital y nos explican que en ese momento pues obviamente solo éramos 4. Entonces ahí me doy cuenta que yo era, de los 4, yo era la segunda. O sea, la segunda opción para ser trasplantada. Adelante de mí era un señor, que era el 1, yo era el 2 y eran otras 2 muchachas más. Entonces nos explicaron que las pruebas se iban a
a decir, a arrojar quiénes iban a ser los donantes o los receptores de los riñones, que se descartaba a la cuarta, en el protocolo, a la cuarta persona se le dice que se le dice que no, se le retira, pero también nos dicen que la tercera persona se queda en caso de que el 1 o el 2 no esté disponible como ellos creen para la operación. También recuerdo, ya nos quedamos quedé hospitalizada, y cuando quedo hospitalizada, ya hospitalizada me toman pues las pruebas, lo normal, me miden oxigenación, me hacen diferentes pruebas, y también me hacen una diálisis para saber cómo es que sale mi agua de mi cavidad, sale el agua de la cavidad abdominal. Y nos dicen, y me dejan me dan desayuno, y a partir de que yo termino de desayunar, ya no me dan, ya me quedo yo en ayuno, ya no puedo tomar ni agua. Y recuerdo que pues me canalizan, me hacen, sí me canalizan, pero no me ponen suero. Hasta en la tarde ya me empiezan a poner, me empiezan a dar medicamentos, me empiezan a preparar un poco porque nos tienen que preparar a todos por no saber quiénes son los candidatos. Como fue transcurriendo el día, y que recuerdo que se hizo el cambio de turno. Entonces pues los del turno de la mañana informan al turno de la tarde, pues que vemos personas para trasplantar, que los estudios van a llegar aproximadamente a las 6 de la tarde, que pues nos tienen sin alimento, y pues todo lo que hace un protocolo para el cambio de turno de los enfermeros. Y ya como fue pasando el tiempo, como iba pasando el tiempo, la verdad yo me empecé ya a poner como que muy inquieta, muy desesperada, porque no decían nada, y recuerdo que yo nomás escuchaba algunos murmullos, porque como no tenían que estar tan al pendiente de mí en ese momento, escuchaba murmullos, no, pues que ya casi va a ser la hora. Entonces yo empecé a quemar rollo, a quemar cinta, pensando de que si no soy la indicada en ese momento. Me empezaron a entrar muchas dudas. El estar sola, no estaba mi mamá conmigo. Desde que me dejó mi mamá en el hospital, ya totalmente yo aislada. Entonces, cuando recuerdo que llega el momento que empiezo a escuchar un poco más de ruido, más inquietos a los enfermeros. Aquí también me entraba mucha duda. Yo llevaba unos pequeños hongos en mis pies, ya iba de salida, pero tenía ese problema de hongos en mis pies, que yo, pues como les digo, ya estaba en tratamiento, ya iba de salida, pero eso me dijeron los médicos que podía ser un factor para que a mí no me operaran. Entonces me empezó a entrar mucha duda de que no me van a operar, no, ya me quiero ir, pero todo esto yo lo pensaba, que ya me quiero ir, quiero estar con mi mamá, ya no, muchas cosas. Y de repente ya llega el doctor que me estaba atendiendo, y me dice, Keila, me dice,
ya usted, ¿qué cree? Me dice, usted va a ser trasplantada, usted va a ser la beneficiada para ser trasplantada y recibir ese riñón. Entonces, en ese momento, la verdad es que sí me emocioné muchísimo, pero a la vez me entró mucho miedo porque también era es una operación de riesgo, son varias horas. Me entró miedo, me empezó a latir mucho el corazón, me empezó a dar tipo taquicardia. Los enfermeros, recuerdo que me atendió en el turno de la tarde un enfermero, entonces el enfermero ya se puso a platicar conmigo, a calmarme, a tomarme mis signos vitales, y me decía que no, que es una operación que ya los doctores que operan ya saben lo que es. Claro, me dice, no deja de ser una operación riesgosa, pero tienes que estar tranquila para que todo salga muy bien. Entonces, sí, con la emoción también de decir, mi mamá. Entonces en ese momento le avisarán a mi mamá que que ya me van a operar, espero que sí. Entonces yo pensando en mi mamá en ese momento de que no la tenía conmigo ahí a un lado para compartir esa emoción de que sí iban a operarme, de que me iban a meter a quirófano. Entonces en ese momento pues yo desconocía todo lo que estaba pasando con ella, y en el mundo exterior solamente a mí se limitaban en las 4 paredes de donde yo estaba aislada. Entonces las emociones sí se me revolvieron mucho, y entonces obviamente sí se me aceleró, como les digo, se me aceleró mucho el corazón, pero pues a tranquilizarme, a platicar conmigo los enfermeros, enfermeras, muy bien. Y hasta aquí les voy a dejar este video para hacérselas un poquito más de emoción, y les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Les recuerdo darles me gusta al video, ayúdenme a compartir, y muchas gracias por estar aquí conmigo. Les mando muchos saludos, muchos abrazos, y que se les quede en su mente y en sus riñones que los quiero mucho.